Bueno, buenas tardes, buenos días para los colegas y amigos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Gracias por asistir a este quinto webinario del ciclo que empezamos el mes de mayo, que se completará el próximo 9 de diciembre del ciclo para este año, de 6 webinarios que habíamos previsto, que en este caso lo va a impartir la doctora Sara Degli Esposti sobre el tema Smart Cities, más allá de la seguridad, la privacidad de los ciudadanos. Yo simplemente voy a comentar cómo se va a desarrollar el acto. En primer lugar, intervendrá la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, con una pequeña presentación del tema que se va a tratar y una referencia sobre la ponente. A continuación, la doctora Sara Degli nos hablará de la temática que, como digo, que vamos a plantear hoy, de las Smart Cities y la privacidad, por un tiempo aproximado de unos 40-45 minutos. Al terminar, el director de la División Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos, Luis de Salvador, coordinará el debate planteándole a la ponente las preguntas, las cuestiones que hayan llegado a través del foro que tenéis a disposición los que estáis en el otro lado de la plataforma y terminamos con el cierre del acto. La duración aproximada será en torno a los 90 minutos más o menos. Informar que el webinario va a ser grabado, va a ser objeto de grabación y de difusión por la agencia, como se ha hecho con el resto de los webinarios. Solo desearles que la temática sea de su interés y agradecerle a la ponente que haya aceptado la invitación y doy paso a continuación a la directora de la Agencia Española, Mar España. Gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, gracias, Sara, y a todo el equipo de la agencia por continuar con fuerza en el desarrollo de estos webinarios. Yo estoy tremendamente contenta, ¿no?, de que en la agencia damos impulso a esta iniciativa y de haber podido conocer a mujeres muy relevantes que después de 5 años en la agencia yo no tenía ese conocimiento, ¿no?, de que tenía de esa profundidad y esa forma de ser tan pionera, ¿no?, que están manifestando las ponentes que han estado al frente de temáticas que no son nada fáciles, como puede ser innovación y protección de datos, pero sobre todo desde el punto de vista de la tecnología. Hoy venimos a hablar de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que la Comisión Europea las define como un conjunto de proyectos tecnológicos muy diversos, orientados a optimizar la gestión de recursos en las grandes ciudades. Puede tener un propósito de gestión urbana en distintas tecnologías, que puede ir desde técnicas de inteligencia artificial y Big Data hasta proyectos de Internet de las Cosas. Y en este caso, cuando las administraciones públicas realizan una prestación de servicios de calidad al ciudadano, es evidente que deben contar con las nuevas tecnologías para poder prestar esos servicios con la mayor eficacia y también con algo que cada vez debe estar más presente en nuestras vidas, ¿no? Y el COVID también nos lo ha hecho presente, como es la sostenibilidad. Y, desde luego, igual que Bill Gates decía hace tiempo que una empresa que no estuviera en Internet no existe, pues una ciudad con un número de habitantes importante que no gestione de manera inteligente sus medios y sus recursos, evidentemente es una ciudad que va a estar a un potencial muy inferior a sus posibilidades, porque las ciudades inteligentes, cuando se aplica realmente estos servicios, puede servir tanto para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, para organizar mejor la movilidad y la gestión eficiente del tráfico, y los madrileños sabemos, y las madrileñas, conocemos muy bien lo importante que es esa gestión eficiente del tráfico, o algo tremendamente importante para el cambio climático, como es la eliminación de residuos a través de sistemas de basuras inteligentes. Y desde la agencia apostamos siempre por la innovación, apostamos por la tecnología, pero nuestro mensaje es clave en el sentido de que el cumplimiento de los objetivos con los cuales estamos absolutamente alineados, ¿no?, de las Smart Cities, debería ser siempre respetuoso con el tratamiento de datos personales. Debe cumplirse el principio de minimización, los datos recopilados deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines, y la cantidad de datos recogidos debe entenderse la minimización tanto en cuanto a la extensión del número de sujetos afectados como al conjunto de datos recogidos de un mismo sujeto, y siempre con 2 mantras que son básicos en protección de datos, como es el principio de la proporcionalidad
y el de la necesidad. Y es evidente que en esto una administración pública no lo puede gestionar solo y necesita la complicidad de empresas privadas y de otros colectivos precisamente para ese intercambio de datos. Hay un tema clave que me imagino que saldrá en las preguntas, que es quién es el responsable del tratamiento, que es quien toma las decisiones sobre los fines y los medios de ese tratamiento, pero también será importante clarificar los corresponsables y encargados y, sobre todo, hay un tema esencial como es la información que se debe dar a los ciudadanos de ese tratamiento de datos que se realiza. Y, por supuesto, debe realizarse un análisis previo desde el diseño del tipo de datos que se van a realizar y un análisis de riesgo y, por supuesto, si damos datos masivos, ¿no?, donde se puede hacer, por ejemplo, perfilado, una evaluación de impacto y valorando incluso la necesidad. Es una posibilidad que está en el reglamento de, en caso de duda, tras ser realizada la evaluación de impacto, elevar una consulta previa a la autoridad nacional o autonómica en su caso. Hay 3 autoridades en el país, como es Andalucía, Cataluña y el País Vasco, que en el caso de Smart Cities podrían también presentar las consultas. Y para poder profundizar en todos estos temas, hoy tenemos también la suerte de tener una especialista de primer nivel, a Sara Degli Esposti, he intentado pronunciar correctamente. Ella es investigadora en Juan de la Cierva en el Instituto, en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, investigadora honoraria en el Center for Business in Society de la Universidad de Coventry en Reino Unido y profesora en la Escuela Politécnica Superior de la Autónoma y en la Universidad de Nebrija. Es directora científica del proyecto Horizonte 2020 sobre desinformación Tresca y parte del equipo Sainamon. Su investigación se centra en cumplimiento normativo con las leyes de protección de datos, el trade-off, privacidad, vigilancia, seguridad y la ética y gobernanza de los algoritmos, algo que yo considero esencial. El webinario que va a impartir la profesora Degli Esposti lleva por título Smart Cities, más allá de la seguridad, la privacidad de los ciudadanos. Pues sin más, y muchísimas gracias, Sara, por participar de manera altruista en estos webinarios de la agencia. Es un honor contar contigo y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y buenas tardes y buenos días a los que nos siguen desde Iberoamérica. La charla que voy a dar hoy va de ciudades inteligentes y me quiero centrar en los aspectos de seguridad y privacidad de los ciudadanos. Los resultados de los que hablaré y los planteamientos que presentaré vienen sobre todo de la experiencia de mi participación en proyectos de investigación que podéis ver aquí, como el proyecto Cinnamon, Cyber Security Network Analysis and Monitoring for the Next Generation Internet. Este es un proyecto que ha financiado la Comunidad de Madrid y es un proyecto en el que se coordina desde la Universidad Carlos III de Madrid y en el que participa el ITEFI desde el CSIC y otras universidades como la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Los resultados que presentaré hoy también derivan de mi participación en otros proyectos de investigación anteriores, como han sido el proyecto H2020 SUTS, Supporting Urban Integrated Transport System, Transferable Tools for Authorities, y el proyecto CANDID, Checking Assumption and Promoting Responsibility in Smart Development Project. Además, quiero destacar otros proyectos que van a empezar ahora, como el proyecto X-Files, en el que también participa el CSIC, el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, porque, como veremos más adelante, este proyecto se centra en la extracción de información forense desde teléfonos inteligentes, desde smartphones, para Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y como veremos más adelante, nos interesa bastante, cuando hablamos de ciudades inteligentes, parece mentira, pero sí que nos interesa reflexionar sobre la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestros teléfonos, ¿no?, que se han convertido en algo imprescindible hoy en día en nuestras vidas. En esta transparencia también menciono otro proyecto en el que me pidieron de hacer una evaluación del impacto de privacidad en la ciudad de Toronto, donde se planteó un desarrollo en esta área que podéis ver aquí evidenciada en color naranja,
proyecto que al final no se llevó a cabo por culpa de la pandemia, que como imaginaréis ha parado muchos proyectos en fase de desarrollo. Sin más, vamos a empezar hablando de qué entendemos por ciudades inteligentes. El término ciudad inteligente es un término que se empezó a utilizar desde los años 90. Y se hablaba de ciudades inteligentes, en realidad al principio se empezó utilizando distintos atributos, como por ejemplo cibernético, digital, una ciudad sensible en el sentido de que la presencia de infraestructuras de detección, que en inglés se llaman sensing infrastructure, hacían como si la ciudad tuviera piel, es decir, como si de golpe el entramado de sensores que se iban desarrollando en la ciudad, en las nuevas ciudades, iba generando como la capacidad de esta ciudad de convertirse casi en organismos inteligentes, ¿no? En organismos capaces de percibir el entorno, cambios en ese entorno, y tomar decisiones a raíz de estas percepciones, de estos cambios. Cuando pensamos en el concepto de ciudad inteligente, probablemente pensaremos de alguna forma en nuestra imaginación, nos hará recordar imágenes como por ejemplo las que vemos aquí, donde lo que se quiere transmitir es el concepto, por ejemplo, de interconexión que nos permiten las tecnologías digitales. El hecho de que, por ejemplo, tengamos hoy en día una interfaz, como puede ser un iPad, un smartphone, que nos permita con un dedo llegar a controlar sistemas en realidad muy complejos. También hay el concepto de smart home, es decir, de que tu casa se convierta cada vez más con los electrodomésticos que vayamos comprando, los electrodomésticos de última generación, en un entorno inteligente. Esta idea de inteligencia, sin duda, tiene mucho que ver con otro concepto, que es el concepto de inteligencia artificial. Esta es, de alguna forma, el imaginario. ¿Por qué quiero empezar desde aquí, desde nuestra imaginación, desde nuestras percepciones, ¿no? De qué entendemos cuando hablamos de ciudades inteligentes? Porque probablemente puede surgir la duda de que estemos simplemente hablando de ciudades digitales, es decir, de que la revolución tecnológica que vivimos hoy en día y que sin duda se ha acelerado desde el comienzo de la pandemia, desde que tenemos que vivir más aislados y entonces necesitamos cada vez más todas estas tecnologías digitales para seguir hablando, para estar conectados, para seguir trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad inteligente y una ciudad digital? La diferencia fundamental en realidad está en los valores. Es decir, una ciudad inteligente, como por ejemplo la define Hall en el año 2000, es una ciudad que tiene como objetivo utilizar la tecnología para aumentar la calidad de vida en el espacio urbano, tanto para mejorar la calidad del medio ambiente como para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Es decir, que el énfasis está en el beneficio percibido por parte del usuario final, que en una ciudad es el ciudadano, es quien vive en esa ciudad. Una ciudad digital, simplemente, si nos quedáramos simplemente con la definición de ciudad digital, nos quedaríamos con una ciudad donde se están aprovechando las tecnologías TIC, especialmente Internet, para poder suministrar información, tratar información, analizar, comunicar mejor con los ciudadanos, generar servicios para los ciudadanos que sea de más fácil acceso a todo lo que es la administración pública, por ejemplo, de la ciudad, del ayuntamiento. Este matiz es importante a la hora de evaluar si nuestro proyecto de ciudad inteligente ha tenido éxito o no. Es decir, de
que, como veremos a lo largo de la presentación, una ciudad inteligente tiene una necesidad de un desarrollo tecnológico, sobre todo de tecnología TIC, muy importante. Sin embargo, no tenemos que perder de vista el objetivo. Y el objetivo, como siempre, como toda tecnología inteligente, es el bienestar de la humanidad. Es decir, es una mejora sustancial en la calidad de vida y también en la posibilidad de que nuestro modelo de desarrollo sea más sostenible. Hay también que tomar en cuenta de que estos ideales, estas ideas, estos valores, se impulsaron sobre todo desde el sector privado. Aquí, por ejemplo, lo que os enseño es una campaña de publicidad que fue premiada, que en el año 2000 IBM lanzó para presentar al mundo este plan de un planeta más inteligente, así lo llamaron ellos. Un planeta más inteligente era un planeta que de alguna forma lo que necesitaba era utilizar las tecnologías TIC para hacer frente a desafíos muy grandes. El año 2000 sin duda os hará pensar a la crisis económica, la anterior. Ahora nos enfrentamos a otra crisis económica. Además, el problema a los que nos enfrentábamos en los años 2000 y nos enfrentamos hoy, muchos de estos problemas son los mismos y son problemas que tienen que ver con las ciudades cada vez más grandes, la contaminación, la necesidad de mantener un modelo de vida, un nivel de vida, intentando reducir nuestros gastos energéticos, por ejemplo. Todo eso lleva a una demanda importante de medidas para mejorar la eficiencia de la ciudad, que podemos entender como un ecosistema, un ecosistema sociotécnico, es decir, donde están conviviendo tanto aspectos tecnológicos como aspectos sociales, individuales, institucionales. Es decir, ahí vemos una complejidad. Y vemos también los actores que de alguna forma desde el principio creen en esta idea de que la tecnología TIC nos puede ayudar a enfrentarnos a los desafíos de este siglo, ¿no? de la crisis de 2008 y hoy en día de la pandemia. Y, por ejemplo, aquí destaco de que China ya desde el comienzo cree firmemente en estas tecnologías y apuesta por ella, así como China también ha apostado de forma muy contundente en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si nos centramos ahora y reflexionamos un momento sobre de qué tipo de tecnología estamos hablando cuando hablamos de una ciudad inteligente, porque en realidad estamos hablando de muchas capas, de muchos niveles y de distintas formas de recopilar distintos tipos de información y tratar esa información. Aquí lo que podéis ver en este gráfico es que cuando me enfrento a un sistema inteligente, sobre todo el poder, la ventaja de utilizar ese sistema me viene de un bucle de retroalimentación de datos, el famoso feedback loop. Es decir, que es famoso para los que trabajan sobre todo en modelos de aprendizaje automático, porque lo que fundamentalmente voy haciendo es utilizar los datos que ya tengo para entrenar un modelo y ver si soy capaz de predecir los datos que van llegando. Esta es la revolución del Big Data. Es decir, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de la capacidad que tenemos y que se identificó en el año 2001 de que las infraestructuras de procesamiento de información que tenemos y que vamos generando hoy en día, la capacidad de almacenamiento de esta información que va creciendo año tras año, nos permite cada vez más analizar cantidades de datos ingentes. Y cuando estamos en el contexto de una ciudad inteligente, utilizamos estas tecnologías, estos sistemas inteligentes, sobre todo para o mejorar el diseño de nuestro sistema, es decir,
para estudiar cómo funciona hoy en día este ecosistema que es nuestra ciudad y de alguna forma aconsejar a futuros gestores cómo mejorar ciertos sistemas. También podemos utilizar esta información para ayudar a operadores humanos que hoy en día están a cargo de estos servicios de tomar mejores decisiones. O podemos directamente dejar que el sistema tome sus decisiones, es decir, de que sin que haya intervención humana, en algunos casos el sistema, por ejemplo, tome decisiones muy concretas, es decir, muy limitadas. Como sabéis, bajo el Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 22, tenemos una obligación de informar al ciudadano, es decir, a la persona al que les pertenecen los datos, cada vez que estamos utilizando un proceso de toma de decisión automática. En el caso de la Smart City, normalmente estamos hablando de si abrir un contenedor de basura o no, si el camión tiene que ir por un recorrido o por otro. Es decir, que la mayoría de los servicios hoy en día desplegados en las mayorías de las ciudades inteligentes son servicios que en principio sirven para mejorar la eficiencia de servicios típicos que ofrecen los ayuntamientos, como puede ser la recogida de la basura, como puede ser todo lo que tenga que ver con la gestión de la agua, energía. También, en este caso en concreto, por ejemplo, aquí al final menciono la alerta temprana de terremotos o el control de tráfico, que son también ejemplos típicos. En España no tenemos tanta necesidad, ¿no?, por ejemplo, de tener alerta temprana de terremotos. Sin embargo, en países como Japón y California sí que es una prioridad y por eso se han desplegado sistemas para tener esa alerta temprana, ¿no? Es decir, cuando yo tengo la capacidad, y hoy en día la tengo, de desplegar estas redes de sensores que pueden medir cambios en el estado físico y químico, por ejemplo, de los ríos de mi ciudad o de determinadas áreas que sé que son sísmicas, luego toda esta información la puedo llevar a un centro de control de alerta temprana en el que puedo tener una capacidad de respuesta mucho antes de que ese terremoto o esos eventos naturales aparezcan. El control de tráfico es probablemente el ejemplo más cercano, más común. Aquí, en esta transparencia menciono, volviendo a España, la plataforma Centilio, que de alguna forma es un ejemplo, un bonito ejemplo de una plataforma que se ha construido en modalidad abierta, es decir, de código abierto, que lo que hace es recolectar la información que viene de distintos sensores en la ciudad de Barcelona. Sí, quiero seguir profundizando, de alguna forma matizando esta visión que tenemos de la tecnología que hay detrás de la ciudad inteligente, porque como veréis más adelante, es un sistema muy complejo, es decir, hay distintas capas, ¿no?, como íbamos diciendo. Aquí las podéis ver, os podéis hacer una idea. Tenemos esa capa de sensores y los sensores pueden ser de muy distinta naturaleza. Es decir, puedo tirar de datos que vienen de satélites, así como puedo tirar de detectores de distintas naturalezas. Aquí aparece un detector de humo. Puedo tirar de RFID, es decir, como hoy en día puedo construir sensores a nivel micro, los puedo en realidad poner donde quiera. Es decir, de que hoy en día los sensores pueden tener un tamaño tan microscópico que los puedo meter en bichos robóticos, por ejemplo. Y porque quiero detectar si hay explosivo en una determinada área.
o lo quiero meter en un edificio para que este edificio sea un edificio inteligente y tenga, por ejemplo, la capacidad de abrir y cerrar las ventanas dependiendo del sol, de la temperatura y del tiempo que haga ese día. Toda la información que recolectan estos sensores que están, se dice, on the edge, es decir, en la parte más periférica de este sistema, está conectada por redes. Aquí veis el nivel del network. Y esta conexión se puede hacer otra vez de distintas maneras. Cuando toda esta información interconectada me la llevo normalmente a una plataforma. Una plataforma que lo que me permite es integrar esta información que viene de distintos lugares, que está en distintos formatos, que se recolecta probablemente en distintos momentos en el tiempo, es decir, que no todo tiene la misma métrica, que viene de distintos lugares. Es toda esta información para que luego la pueda utilizar, para que luego la pueda convertir de verdad en inteligencia, normalmente necesito construir esta plataforma. Y más como la que os contaba anteriormente de Barcelona. Esta plataforma, la ventaja que tiene normalmente, lo que se intenta con esta plataforma, es que sea lo más interoperable posible. Es decir, que cualquiera que se quiera unir, que se quiera enganchar a mi plataforma y quiera compartir datos conmigo, pueda hacerlo. Y por eso normalmente comparto el código, ¿no? La forma en la que he construido esta plataforma. Encima de la plataforma iré desarrollando aplicaciones, aplicativos, apps. Porque claro, lo que decíamos anteriormente, para que la ciudad sea inteligente, lo que necesito es servicios. Es decir, demostrar de que toda esta inversión en tecnología que he hecho, al final se convierte en un valor añadido para el ciudadano, para el usuario final o para distintos usuarios, porque claro, puedo tener distintos tanto proveedores como actores, otras entidades con las que colaboran conmigo y que me están ayudando en esa labor y que pueden, encima de esta plataforma, desarrollar sus propias aplicaciones. Es decir, que esto lo cuento para que veáis de forma clara de que la idea de ciudad inteligente lo que de alguna forma intenta fomentar es una colaboración público-privada. Es decir, es una colaboración también entre la administración pública y los ciudadanos, a través de las tecnologías de la información. Y seguimos por este recorrido, damos un paso más y centrámonos un poquito más en qué tipo de dato. Porque claro, dependiendo de la aplicación de la que estemos hablando, estaremos recopilando distintos tipos de datos. Y nos metemos ahora aquí en un tema que es mucho más genérico y mucho más transversal en realidad de lo que es la ciudad inteligente, que es el Internet de las cosas. Es importante cuando hablamos de ciudad inteligente hablar de Internet de las cosas porque es de alguna forma la tecnología habilitadora, la idea, una de las tecnologías llaves detrás del sueño de la ciudad inteligente. El Internet de las cosas es la interconexión a través de Internet de los dispositivos informáticos incorporados en los objetos cotidianos que les permite enviar y recibir datos. Como podéis ver, es una definición muy genérica. Estas definiciones son más de empresariales que tecnológicas. Lo que nos permiten es, de alguna forma, tener una intuición sobre un fenómeno tecnológico que es complejo. Como podéis ver aquí en la imagen, tengo distintos tipos de sensores. Puedo tener desde sistema SCADA, aquí veis Industrial Automation Sensors, es decir, yo en mi empresa tengo sensores. Y estos sensores, sobre todo si mi empresa es de un determinado tipo de empresa, una empresa eléctrica, por ejemplo, que está dando un servicio, que está contribuyendo a darle electricidad a toda esta ciudad, el papel que juego, la importancia, ¿no? que tiene el servicio que estoy dando, es fundamental para que toda esta ciudad, porque claro, siempre hay que recordar
que todo el sueño de la inteligencia artificial, del Big Data, termina en el momento que tengamos un apagón de luz. A veces nos olvidamos. Y sin duda todo esto está basado en la electricidad. Esto para que veáis que cada capa tiene que cumplir. Y cada nivel, ¿no? Y cada actor involucrado en este ecosistema tiene que ser resiliente. Es decir, tiene que ser capaz de resistir, contraatacar, seguir independientemente de lo que pase, que es lo mismo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? De seguir adelante independientemente de las circunstancias. Y aquí podéis ver que tenemos los sensores, por ejemplo, que están en la red inteligente, ¿no? En la red eléctrica, que normalmente incluyen sensores sofisticados que van midiendo la demanda y disponibilidad de energía eléctrica, con el objetivo de optimizar ese suministro. Tenemos aquí en la imagen también el hospital. También el hospital puede ser, y cada vez más es inteligente, tanto el edificio en sí, como la instrumentación que utilizan los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todo el personal médico dentro del hospital para poder llevar a cabo cada vez más un tratamiento médico más sofisticado, mejor, ¿no? que cure antes. Y también podemos tener autopistas inteligentes. Es decir, ¿qué quiero destacar con esta presentación? Que el elemento de inteligencia viene del análisis de estos datos y que estos datos pueden venir de distintas fuentes. Centrámonos un poquito más en el tema de los sensores entonces, porque juegan un papel llave en lo que llamamos ciudad inteligente. Cuando pensamos a los sensores, lo que decía anteriormente, habíamos hablado de Big Data. No se puede hablar hoy en día de Big Data sin hablar de cloud, es decir, en la nube, porque siempre, ¿no? La pregunta es, tengo muchos datos, estoy recopilando muchos datos, ¿y a dónde se van los datos? A la nube, ¿no? Que es una imagen bonita, ¿no? Que en realidad luego son infraestructuras, es decir, ¿no? Para almacenar y procesar los datos. ¿De dónde me vienen? Lo que veis en estas imágenes es la complejidad, es decir, y esta complejidad, cuando nos acercamos en las imágenes, la imagen, por ejemplo, que veis a la derecha, de la BBC, es una obra de arte del fotógrafo Eric Pearstill, que lo que quiere aquí destacar es remote, se llama la obra. Es decir, ¿cómo sería nuestro mundo si de golpe nos quitaran el móvil de la mano? La imagen de esta pareja es reveladora. Es decir, hoy en día somos tan dependientes de estas tecnologías y estas tecnologías han entrado a formar parte de nuestra vida de una forma tan impresionante, tan sutil, tan silenciosa, de que no nos damos cuenta de los efectos que esto está llevando en términos tanto sociales como colectivos. Entonces, cuando nos enfrentamos a los desafíos de privacidad y seguridad de la ciudad inteligente, hay que recordar que sí, nos sirven para aparcar mejor, como la imagen aquí de la izquierda, ¿no? Estamos buscando dónde aparcar y la aplicación enseguida, gracias a estos sensores instalados en las distintas plazas donde podemos aparcar, nos dicen, hay sitio libre, hay un espacio libre en 300 metros. Sigue un poquito más adelante, da la vuelta a la derecha y aparcas. Fenomenal, muy práctico, muy útil. Sin embargo, hay que recordar que el sensor más potente que llevamos hoy en día en una ciudad inteligente es nuestro móvil. Es decir, lo llevamos en el bolsillo. Y cuando hablamos de sensores, siempre recuerdo una charla que escuché hace unos años, en las que hablaban de satélites. Los satélites también son sensores. Claro, acabamos de hablar de smartphone
y que son muy pequeñitos, y pensamos en un satélite que es algo muy grande, que que compraría un gobierno, no nosotros. Aquí lo que tenéis es un listado de los satélites que nos permite esa geolocalización, que es la que luego utilizamos para encontrar esa plaza y para poder aparcar, ¿no?, en la ciudad inteligente. Y como podéis ver, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de GPS, en realidad estamos hablando del sistema de posicionamiento global, que es propiedad de Estados Unidos. En Europa tenemos Galileo, en China tenemos Beidou, en Rusia tenemos GLONASS y en Japón, que es muy difícil de pronunciar. ¿Qué quiero matizar? ¿Qué me interesa? Ahora veréis por qué me interesa hablaros de satélites, que en principio podréis decir que tiene que ver eso con la ciudad inteligente. Aquí hay una reseña de pruebas teóricas de hackeos de satélites, que como podéis ver, el primero fue totalmente una prueba teórica en 1996, y a lo largo de los años se han hecho distintas pruebas. También ha habido casos concretos de hackeos reales de satélites. A ver, ¿es fácil hackear un satélite? Como cualquier sistema. Es decir, lo que me interesa destacar de los satélites es que, pensad un segundo, cuando se enviaron los primeros al espacio y cuánto tiempo llevan ahí. Porque yo creo que algo importante para cualquiera que se enfrente al desafío de heredar una ciudad inteligente y seguir su desarrollo, sus pautas, o el encargado de protección de datos que esté valorando todas las distintas facetas del cumplimiento normativo con las leyes de protección de datos dentro, ¿no?, de la complejidad de una ciudad inteligente, de los distintos servicios, de los distintos responsables del tratamiento, de los encargados, pues algo que a veces probablemente nadie le pregunte es: ¿has pensado que esto tiene que durar durante los próximos 50 años? Esta es una reflexión que luego retomaremos al final de la charla, porque es una reflexión fundamental que muchas veces no hacemos cuando nos emocionamos mucho por los nuevos desarrollos tecnológicos. Lo que destaco aquí son distintos tipos de ataque que se pueden hacer a satélites. Lo que podéis ver es que en realidad son bastante clásicos: jamming, eavesdropping, signal hijacking, controlling. ¿Qué quiere decir eso? Interferencia, esto es el célebre denial of service attack, ¿no?, para los que son más de Internet. También lo puedo hacer con interferencia de señal que llegue, ¿no?, entre el transmisor, entre cualquier transmisor y receptor. Puedo escuchar, ¿no?, puedo escuchar lo que se esté transmitiendo, ¿no?, entre ese satélite y su receptor. Puedo secuestrar al satélite y sustituir la señal que está enviando por otra. La aplicación, en realidad, la aplicación más simple es ver el partido de fútbol sin pagar los derechos de autor, ¿no? Simplemente me conecto, ¿no?, si soy capaz de hacerlo, y veo el partido. Y por fin controlar esta es la parte, ¿no?, más hardware, controlar distintas partes y moverlas. Esto, ¿por qué me interesa? Ha habido mucho debate sobre legalizar los drones, sobre, por ejemplo, si Amazon hubiera podido utilizar drones para entregar paquetes. En Estados Unidos, durante una temporada, hubo todo un debate sobre este tema, y el problema principal era que eso hubiera tenido que llevar a una reforma de la regulación, de una regulación que en realidad tenía que ver con los aviones, porque anteriormente lo único que volaba eran los aviones, los helicópteros, y entonces la introducción de los drones de alguna forma ha generado un desafío importante.
Y luego hubo un señor que empezó a disparar a los drones. Y de alguna forma lo que demostró este señor es que sin tener conocimientos avanzados de ciberseguridad, también estas cosas pueden hacer mucho daño. Es decir, de que un dron cayendo desde una altura puede matar a una persona, puede destruir una propiedad. Y aquí estamos hablando de satélites. No os quiero asustar, simplemente lo que me interesa en esta charla es reflexionar. Y me voy al mundo digital, donde estábamos al principio, ¿no? Vuelvo al mundo digital y me paso de pruebas de hackeo teóricas a pruebas prácticas, ¿no? Es decir, este es el caso práctico. El 25 de noviembre de 2016 hubo, por ejemplo, la Agencia Municipal de Transporte de San Francisco fue víctima de una infección ransom, ¿no? De rescate. Supongo que todos vosotros conoceréis ransomware, es decir, estos programas que lo que hacen es, de forma normalmente a través de un phishing, entrar en tu ordenador, ¿no? Es decir, de forma engañosa, ¿no? Tú abres un correo, le das a un enlace porque crees en lo que te cuenta el correo y de golpe ahí se descarga una aplicación en tu ordenador, en tu sistema, o también puede entrar por otra forma, por otras vulnerabilidades del sistema. Y lo que hace este programa es encriptar todos tus datos. Encriptar todos tus datos y luego normalmente te llega un correo bonito o la misma pantalla del ordenador te lo enseña, que por ejemplo aquí fue lo que vieron los pobres operadores de la Agencia Municipal de Transporte de San Francisco. You're hacked. Y normalmente aquí luego te viene, ¿no? Esto, que es muy bonito, contact us for decryption key, ¿no? Llámame, págame, esto es lo que te dice quien te ha hackeado el ordenador o el sistema, llámame y yo te soluciono el problema, ¿no? Yo que te he generado el problema, te lo soluciono. Simplemente tú me pagas algo. Y hay muchos estudios que demuestran que esta forma de estafa paga, porque como la gente quiere recuperar sus datos, y la forma más inmediata de hacerlo es esa, y normalmente el dinero que se pide es poco en relación a la entidad que se ataca, es decir, que cuando tú lo ves desde la perspectiva, por ejemplo, de una empresa, te conviene económicamente, es más barato pagar eso que seguir luchando con esa persona y arriesgarte a perder información fundamental de tu empresa. Sin embargo, en este caso en concreto, no pagaron. Es decir, la Agencia Municipal de Transporte de San Francisco fue heroica y solucionó el problema de otra forma. También hay que decir, y lo podéis leer en este post de Krebs on Security, que el mismo atacante cometió sus errores y se hizo vulnerable hacia otro investigador de ciberseguridad que pudo entrar en su correo y de alguna forma extraer información de la cuenta de correos del atacante. Más pruebas prácticas. El caso de Atlanta, también otro ataque de rescate, 22 de marzo de 2018. Y aquí, ¿por qué lo menciono? Porque entre lo que se encriptó fueron aplicaciones con interfaz interna de cara al cliente y los residentes de golpe se encontraron sin la disponibilidad de la posibilidad de acceder a sus facturas o a la información de los juzgados. Es decir, volvemos a lo que contábamos al principio, la relación entre ciudad inteligente y ciudad digital. Esto al final tiene implicaciones para el usuario final, el ciudadano. ¿Cómo se soluciona un ataque de rescate? Backup, es decir, que yo tenga, ¿no? Que yo tenga un plan de respuesta, es decir, que yo tenga, que toda mi información la tenga guardada también en otros sitios y en el caso que, y claramente, que yo tome todas las medidas para protegerme, primero, que sí que esto no me pase, ¿no? Que mis sistemas estén actualizados y protegidos, y por otro lado, que si me pasa, pueda yo mismo rescatar mi información porque tengo mi información guardada en otro lugar. ¿Qué quiero destacar aquí? Lo que decíamos anteriormente, el tema de los servicios. Hay que recordar que cuando hablamos de ciudades inteligentes, en muchos casos estamos hablando de servicios esenciales e infraestructuras críticas. Y que claro,
que tenemos otras agencias, otros actores que nos ayudan, como el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, y sin embargo también tenemos otras obligaciones. Vamos ahora a ver más en detalle los aspectos de seguridad y privacidad de las ciudades inteligentes. Cuando hablamos de privacidad, el tema sin duda más relevante, hay muchos. Lo que pasa es que hoy ya he hablado demasiado y no me dará para decir muchas cosas. Pero sí quiero resaltar algunos temas, como el tema de la anonimización y el Big Data. Cuando normalmente emprendemos un proyecto de ciudad inteligente, también veréis que hablaremos de datos abiertos. Es decir, que de alguna forma alguien nos preguntará cómo vamos a monetizar esa información que vamos recopilando. Es decir, qué provecho le podemos sacar, ¿no? ¿Y quién más le puede sacar provecho de esa información? Pues fenomenal. Desde una perspectiva de privacidad, hay que tomar en cuenta de que la anonimización y el Big Data no van de la mano. Es decir, que nos traen unos problemas complejos, porque, por ejemplo, aquí simplemente menciono este estudio, que lo que demuestra es que los datos de geolocalización son muy personales. Es decir, de que son muy difíciles de anonimizar, de que no nos digan mucho sobre nosotros. Por ejemplo, ¿no? Y todos los datos que tenemos en una ciudad inteligente son datos que tienen cierta componente espacio-temporal. Si tengo 4 puntos, con solo 4 puntos de datos espacio-temporales, soy capaz de identificar al 95% de los usuarios. Con 2 puntos, puedo identificar al 50% de los usuarios. Caso concreto, en 2013, la ciudad de Nueva York tuvo la idea de poner en abierto los datos de los taxis de Nueva York, ¿vale? Para que las empresas, los investigadores, ¿no? Para que otras entidades pudieran utilizar estos datos para el bien. Se dieron cuenta en poco tiempo de que a partir de estos datos era muy fácil identificar quién iba en el taxi. Porque como los taxis llevan un medallón con una identificación, entonces teniendo el recorrido de los taxis, era bastante fácil volver luego a saber mucho más de lo que querían inicialmente los de la ciudad de Nueva York revelar. Y en una ciudad como Nueva York, que tiene muchas personas famosas, ¿no? Tanto políticos como actores, ¿no? De celebrities, claramente es interesante ver los recorridos por la noche de los taxis. Otro tema súper importante que hay que destacar, la paradoja de la privacidad. Es decir, hablamos anteriormente de la importancia que tiene el usuario. El usuario final es ciudadano. Pues aquí nos enfrentamos cuando estamos hablando de tecnología IoT. Nos enfrentamos al desafío de que el usuario final tiene una visión muy sesgada de estas tecnologías. Es decir, ¿qué nos pasa a todos nosotros? Que el deseo de conveniencia y conexión que nos proporcionan estas tecnologías, sobre todo la de Internet de las Cosas, smartwatch, smartphone, todo lo que sea, ¿no? Todo lo que hoy en día, smart TV, smart fridge, todas estas cosas, ese beneficio, de alguna forma nos hace ver con buenos ojos esa tecnología, como que somos más bondadosos, ¿no? Como que lo vemos como algo positivo. Porque tenemos el beneficio percibido de alguna forma nos hace desestimar los riesgos que vienen con esa tecnología. Y no solo eso, sino que confiamos en los que nos vendieron la tecnología. Confiamos sin tener información. Simplemente podemos asumir que los fabricantes de dispositivos protegen nuestra privacidad. ¿Por qué no? Y como no somos conscientes, y luego, claro, es un tema muy técnico, entonces no nos metemos, es decir, son muy pocos los que tienen el conocimiento de testear con quién hable Alexa, ¿no? De abrir la caja negra y estar investigando. Y luego, ojo, tampoco lo pueden hacer porque vienen menos a los términos y condiciones de ese servicio.
Entonces, en realidad, no tenemos mucha información sobre hasta qué punto estos dispositivos estén protegiendo nuestra privacidad. Y hay un estudio concreto, ¿no?, que se realizó como parte del proyecto Cinnamon, llevado a cabo por Juan Tapiador y sus coautores, que lo que nos hace ver es ese móvil que llevamos a todas partes, ¿no? Normalmente, hasta ahora, hemos puesto la mirada mucho en Google, en Apple, en las plataformas, ¿no? En los famosos gigantes tecnológicos. Sin embargo, lo que nos viene a decir Tapiador es, ojo, cuando tú estás en realidad ahí, estás más protegido. Hay toda una capa invisible que tú no ves, que son las aplicaciones que vienen preinstaladas en tu móvil. Es decir, yo compro un móvil de cualquier marca, lo saco de la cajita y eso ya viene con muchas cosas, ya viene con un sistema operativo que probablemente sería Android o iOS, dependiendo si he comprado o no, todo lo demás, o Apple, y un conjunto de aplicaciones que no me conozco y no se conocen nadie. Y esto es un riesgo, es decir, es un ecosistema que no conocemos, no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, aunque nosotros confiemos en el vendedor del móvil, en Google que desarrolla Android, hay una parte de información importantísima en ese móvil que desconocemos por completo. Y lo que... Y parece mentira porque sobre todo los expertos de protección de datos conocen muy bien todo el debate que hay con las agencias, por ejemplo, con la Agencia Europea de Competición, es decir, todas las leyes. Lo que estamos intentando es romper las plataformas digitales porque consideramos que son monopolios y, sin embargo, aquí Tapiador lo que nos viene a decir es, ojo, Google Play es un jardín cerrado en el que de alguna forma tenemos una policía, que hoy en día esa policía la pone Google, la paga Google, es decir, todas las apps que descargo desde el Google Play tienen cierto control, mientras que hay todo un mundo de aplicaciones de las que no sé absolutamente nada. Y aquí... Y estos son varios estudios que lo que van viendo son las distintas cuestiones, tanto de seguridad como privacidad, que se me van generando cuando estoy, por ejemplo, en una smart home, ¿no? Todos los distintos cacharros que puedo tener en mi casa. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hay un ecosistema tecnológico, hay la posibilidad de hackear toda y cada una de las partes de este sistema. Los juguetes inteligentes, es decir, dentro de una casa inteligente probablemente nuestros hijos tengan juguetes inteligentes. Y este estudio lo que nos viene a decir es que, ojo, de que la seguridad y la privacidad de estos juguetes hoy en día es dudosa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tanto medidas de instrumentos de depuración de responsabilidades, accountability, ¿no? Desde ese edge, desde ese sensor que teníamos ahí abandonado en el medio del campo, hasta esa aplicación que es la que utilizamos para, por ejemplo, pagar la luz o encender la luz en nuestra casa, dependiendo de si llegan los niños, pensando en el futuro. ¿Y qué viene? ¿Y qué nos viene en el futuro? En el futuro viene el ordenador cuántico. Y el ordenador cuántico lo revoluciona todo porque nos va a romper muchos de los sistemas de seguridad que tenemos hoy en día. Todas las passwords que no recordamos y que utilizamos para acceder por todas partes, que hoy en día sí se pueden romper, hoy en día hay todo un mercado, ¿no?, de password para que lo que se llama como se dice, de fuerza bruta, ¿no?, podamos romper y entrar. Cuando llegue el ordenador cuántico, directamente el partido estará vencido, ¿no? Y entonces, claro, necesitaremos generar llaves postcuánticas. Y tenemos que pensar en ello ahora. Pues sí, porque luego si no, será demasiado tarde. Y otra observación muy importante viene de Ross Henderson,
que es el tema de los bienes duraderos, ¿no? Lo que iba hablando anteriormente. Hoy invierto, hoy tengo mi proyecto de ciudad inteligente y tengo que pensar en 10 años, ¿qué me va a pasar? Es muy difícil hacer este ejercicio, no lo sabemos. En 20 años, ¿qué me va a pasar? En 50, no hay nadie que te lo cuente. Sin embargo, necesito hacer este esfuerzo, esta reflexión. Y necesito pensar en la monetización de los datos. Y aquí os llevo, de alguna forma, a concluir la charla interlazando lo que es hemos empezado del nivel más básico, ¿no? La seguridad de este sistema, y ahora nos vamos lejos, porque de alguna forma esto es el recorrido que hemos hecho los investigadores que trabajamos en el área interdisciplinaria de estudios de la privacidad. Se empezó hablando de las ventajas del Big Data para las empresas y la administración pública. Empezamos a tener, en 2014 os hablo, 2014 era otra época, era la época antes de muchas cosas, de Edward Snowden y de Cambridge Analytica, cuando Zuckerberg decía de que no teníamos privacidad cero. Bien, en aquel entonces los que trabajábamos vigilancia ya decíamos de que teníamos un problema de monetización de los datos, es decir, si mucho del valor de los datos viene del marketing digital, está claro de que los actores involucrados tienen un incentivo a irse muchas veces por lo que se llama malvertising, ¿no? Es decir, un malware metido en el sistema, ¿no? Código dañino metido en el sistema, en el sistema que está generando el valor, ¿no? Que está el valor económico, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo nos podemos pasar del modelo actual que tenemos, donde la monetización de los datos, es decir, donde los servicios que utilizamos se pagan sobre todo con publicidad, y entonces, claro, en el que estamos en riesgo de que nos manipulen, a un sistema de confianza humano-máquina? ¿Cómo podemos hacerlo? Esto es simplemente para que veáis de que estamos muy cerca todos. Es decir, los que hoy hablan de la ética de la inteligencia artificial hablan de estos valores, de la promoción de los valores humanos, de la responsabilidad de los profesionales, del control de la tecnología, de la justicia y la no discriminación, de la transparencia y de la capacidad de los algoritmos de explicarse, de la seguridad, de la rendición de cuentas y sobre todo de la privacidad. Todo esto nos lleva a unas lecciones y conclusiones, ¿no? Es decir, hemos visto que todo el recorrido que hemos dado, y hemos hablado de muchas cosas, os he llevado muy lejos para luego volver y ver de que siempre hablamos de lo mismo, es decir, que estemos hablando de ciudades inteligentes, que estemos hablando de Big Data, que estemos hablando de plataforma, de economía de la vigilancia, hablamos de lo mismo. Sin embargo, con muchísima complejidad, porque lo que vuelvo a decir, el ecosistema, y necesitamos reflexionar desde lo que Ross Anderson en 2016 propuso como una nueva economía de la privacidad y la seguridad. Es decir, de que no solo necesitamos ingenieros, no solo necesitamos y los necesitamos, eso sin duda alguna, y necesitamos invertir. Sin embargo, también necesitamos a otros expertos que vengan de otras áreas, de la teoría de la organización, de la administración pública. Recomendaciones para la persona que hoy en día se enfrente a ese proyecto de ciudad inteligente. Esto viene del proyecto SUTS. Son algunas recomendaciones a las que llegamos con mi coautor Siraj Shaikh, que es profesor de ciberseguridad en la Universidad de Coventry. Primero, si usted, que me está escuchando en este momento, es responsable de la administración pública en un ayuntamiento, en un gobierno regional, primer consejo, conviértase en un cliente exigente. Es decir, si no puede usted, con los recursos que tiene, desarrollar su sistema de ciudad inteligente, y probablemente no podrá, y tendrá entonces que confiar y delegar en otras empresas, pídale ayuda a investigadores, pídale ayuda a gente con conocimiento para escribir pliegos en condiciones.
pliegos que nos permitan de verdad exigirle a estas empresas todo lo que necesitamos es exigirle para que no nos pase como con los satélites, ¿no? Es decir, para que nuestra infraestructura, para que nuestra ciudad inteligente esté para quedarse y sea la más segura que exista. Segunda recomendación, se prepara los ataques de ciberseguridad. Es decir, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir y entonces el siguiente consejo es, hay muchas empresas de ciberseguridad en este país y en el mundo, habrá que empezar a hablar con ellas y habrá que, otra vez, encontrar siempre tener una opinión neutral. Desde el CSIC también hay unidades especializadas, ¿no? Y en las que sin duda habría que invertir más, que puedan aconsejar y que pueden de alguna forma explicar dónde está la verdad de las tecnologías emergentes, dónde están verdaderamente los riesgos y qué es lo que hay que tomar en cuenta. Y por fin, utilizar tecnologías de preservación de la privacidad. Hoy en día tenemos distintos paradigmas, desde la privacidad diferencial y muchos otros, la privacidad desde el diseño, que es algo mucho más antiguo y que, sin embargo, a pesar de que son requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Aplicar tanto la protección de datos desde el diseño y by default, sigue siendo un desafío. Esto es, concluyo mi intervención con una reciente publicación en la que analizamos qué ha pasado desde la introducción del Reglamento General de Protección de Datos y nos centramos más en el caso español y en el caso inglés. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, vuelvo a dar la palabra a Luis. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Sara. Te felicito por la brillantez de la cantidad de conceptos bastante complejos que nos has presentado, yendo desde los puntos de vista puramente técnicos, de infraestructura, desarrollos, proyectos, protección de datos y riesgos. Y en este sentido, te transmito un aplauso desde aquí. Yo sé que este formato es muy difícil porque hay muy poca realimentación directa, precisamente los que te estamos escuchando. Por lo tanto, quiero que seas consciente de que te estamos transmitiendo un aplauso y, además del aplauso, te vamos a transmitir también las preguntas que nos están planteando todos los que nos están acompañando en este webinar. La primera cuestión que te transmiten es que has estado hablando de varios proyectos que están en marcha en todas partes, desde España, Estados Unidos, otras partes del mundo. Y yo siempre hago las preguntas un poco complejas, entonces, perdóname si te hago muchas cuestiones, pero lo que nos preguntan es si realmente existe una política global de IoT a nivel europeo. Y más aún, también existen iniciativas importantes en Iberoamérica y en relación a estas iniciativas se ha hablado mucho de investigación. Normalmente todas estas tecnologías disruptivas pasan por una fase de gran implicación de los investigadores y luego pasan a la fase industrial. ¿En qué punto nos encontramos de esa transición? A ver, esto depende mucho del país del que estemos hablando, ¿eh? Yo he trabajado más en Inglaterra, donde es cierto de que el mundo de la investigación y el mundo de las empresas está más cerca, ¿no? Y también el hecho de sacar adelante trabajos interdisciplinarios, ¿no? A veces, yo tengo la tendencia, parece mentira, ¿no? Yo vengo de escuela de negocio, es decir, yo vengo de áreas de ciencias sociales y sin embargo trabajo mucho con ingenieros. En Inglaterra era bastante común, es decir, yo en Inglaterra, en la Universidad de Coventry, simplemente lo que hacía era cruzar la calle y el centro en el que trabajo yo, que se llama Centro Business in Society, es decir, la relación que hay entre empresas y sociedad, me iba a otro centro que se llama The Future of Transport, es decir, el futuro del transporte, donde solo había ingenieros, y simplemente nos sentábamos y pedíamos proyectos. Es decir, yo he empezado mi presentación contando distintos proyectos porque los proyectos son una forma que tenemos hoy en día de, por un lado, tener el dinero para poder
de verdad hacer todo lo que hacemos y también de colaborar con otras entidades, ¿no? Lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Los proyectos europeos, por ejemplo, en los que estoy involucrada, he estado involucrada, la idea es, y también otros proyectos en los que he estado anteriormente, porque mi doctorado, por ejemplo, lo pagó un proyecto de Canadá que se llamaba The New Transparency Project, que era un proyecto durante 8 años, es decir, y que lo que generó es el que se llama el Centro de Vigilancia, Surveillance Study Network de Canadá. Y trabajamos mucho ahí con Anne Cavoukian, es decir, la directora de la agencia, de la que fue, ¿no?, la anterior directora de la Agencia de Protección de Datos de la agencia ahí de Canadá. ¿Por qué cuento eso? Cuento eso porque eso se hace, es decir, esta es mi experiencia todos los días. Vuelvo a España y no es tan fácil, es decir, por eso digo, depende mucho del contexto. Y depende mucho del contexto porque, claro, depende del contexto institucional. Es decir, en Inglaterra hay una presión brutal, hay un nivel de exigencia brutal. Yo además cuando estaba en un periodo que es el REF, que es cuando las agencias de evaluación evalúan el nivel de la investigación de todos los centros y de todas las universidades y luego te dan fondos dependiendo de lo que tú hayas hecho, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay todo, por eso yo hablo de ecosistema, ¿no? Y es como cuando hablamos de inteligencia artificial, me gusta hablar de gobernanza, porque hay que tener, por eso la charla la he dado de esta forma, porque hubiera podido hablar de atajar el tema de muchas formas. Sin embargo, creo que muchas veces lo que le falta a la gente es esa visión holística. Es decir, porque cada uno de nosotros está especializado en algo. Y es muy difícil que alguien te pueda contar el cuento desde el principio, ¿no? Y eso es importante, porque cuando tú te sabes el cuento desde el principio, cuando tú te sabes todo lo que pasó, es como que de golpe interpretas, ¿no? Puedes interpretar lo que ocurre y puedes aprender de lo que pasó anteriormente. Iberoamérica, a ver, hay muchos proyectos de ciudades inteligentes en México, por ejemplo, y sé, a ver, yo te digo, en mi experiencia, y sabes que trabajo en otras áreas, es decir, esta es una de las áreas en las que he trabajado, hay sobre todo colaboración. Hay, por ejemplo, redes de ayuntamientos a nivel global que lo que hacen es intercambiar experiencias concretas, porque, claro, cuando nos metemos en temas tan complejos, es que ¿quién se sabe la complejidad de enfrentarse a una metrópoli, ¿no? Y ir viendo cómo voy a gestionar lo que contaba anteriormente la directora, ¿no? Sin duda, es lo mismo cuando se organizan las reuniones de los responsables de protección de datos, es decir, yo le veo una gran ventaja, ¿no? Por eso de la profesionalidad, de que estos profesionales tengan foros, encuentros en los que puedan compartir experiencias y también momentos, probablemente lo que falte hoy en día son momentos de comunicación científica, porque muchas veces yo me doy cuenta de que nosotros los científicos no hacemos un gran esfuerzo de comunicar los resultados. Es decir, yo en esta presentación he tirado directamente de estudios concretos, ¿no? Estudios científicos, y os he contado el estudio científico de una forma que he intentado fuera lo más fácil posible, ¿no? Lo más inmediata posible. Este esfuerzo muchas veces no lo hacemos. Hay que tomar en cuenta también que los científicos no nos pagan por eso. Es decir, a nosotros nos pagan por publicar en revistas de alto impacto. Es decir, para sacar adelante investigaciones muy importantes. Bien, lo que pasa es que, claro, si luego yo no hablo con el político, si luego yo no hablo con la agencia, si luego yo no, ¿entiendes?, con las empresas, ese conocimiento se queda aislado. Y lo que va pasando es que normalmente este vacío lo llena una consultora. Porque, claro, la consultora tiene todo el interés en vender en ese vacío sus servicios, que me parece maravilloso, increíble, fenomenal. Y me parece muy bien, que sí, yo estoy muy a favor de la empresa privada, ¿vale? Le veo mucho, pero también estoy muy a favor de la administración pública y estoy a favor de que esa no se vaya rompiendo, es decir, que haya esa transferencia de conocimiento y sobre todo un discurso que sea lo más sincero posible, porque yo también he trabajado en la privada y me sé que cuando tú estás de ese lado y quieres vender un producto, no le puedes contar todo al cliente. Sin embargo, he vuelto a la investigación porque cuando estoy de este lado sí te lo puedo contar
Y sí que también te puedo contar, mira, vas a tener aquí un problema, como le pasó al Ayuntamiento de Nueva York, que quedaron muy mal. Normalmente lo que le preocupa a los administradores públicos es qué pasa luego si quedo fatal, ¿no? Si lo hago mal. Muchas gracias por tu respuesta, muy interesante. Además, he visto el espíritu que tiene tu presentación, pero hay realmente en relación al IoT y se está manifestando aquí una cierta inquietud. Nos has puesto una cita de Hall en que la ciudad inteligente tenía una definición muy positiva, una definición que iba mucho más allá de lo que es el tratamiento o el fin del tratamiento, la pura tecnología. Un objetivo ideal de beneficio para el ciudadano. Pero eso a veces hay gente que lo ve como un wishful thinking. Porque por otro lado has comentado, pues, aunque sea muy brevemente, pues la interacción con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Has puesto incluso en proyectos de IBM ejemplos muy concretos de ciudades de China que ahora mismo, por lo menos la impresión que tenemos desde aquí, es que son altamente intrusivos en el aspecto de la privacidad. Más allá de esa buena voluntad, ¿esto no se va a convertir más que en una ciudad inteligente en un ciudadano controlado? Sí, a ver, el tema cuál es, que el ciudadano controlado ya lo tenemos. Es decir, el problema principal al que nos enfrentamos, ¿no? Yo en este momento lidero un proyecto que va de desinformación y al que me enfrento todos los días son cómo en realidad la ingeniería social en las campañas de propaganda que hay, lo que hacen es explotar investigación en psicología de los años 60, ¿no? Es decir, descubrimiento que hicimos no el otro día, hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, por eso digo, el móvil es la llave, nuestra relación con nuestro móvil. Porque, claro, dentro de ese móvil, ¿qué tenemos? Todas las aplicaciones, ¿no? De sistemas de mensajerías, nuestro correo, tenemos todas las tiendas. Hoy en día no salimos ya, no vamos físicamente a la tienda, compramos todo en ese mismo móvil. Es decir, entonces, el poder, ¿quién lo tiene? La pregunta es, ¿cómo podemos volver a empoderar tanto a los ciudadanos como a la administración, al sector privado? Porque lo que hemos ido haciendo, y hay que ver también, hay siempre que ver, la privacidad es contextual, ¿no? Como diría Helen Nissenbaum. Es decir, Estados Unidos nunca tuvo instituciones fuertes como las que, por ejemplo, tenemos en Europa. En Europa tenemos el welfare state, tenemos una sanidad pública, por ejemplo. Estados Unidos se ha ido por el camino tecnológico. China no es una democracia. A mí muchas veces cuando escucho los que de alguna forma ¿le parece maravilloso China? Sí, China es maravilloso y os puedo decir, hasta desde una perspectiva de expertos de ciberseguridad, China es maravillosa, en el sentido que ellos tienen planes a 5 o 10 años que nosotros no tenemos, porque nosotros vamos detrás de un ciclo político, ¿no? De elecciones, de cambios de gobierno, que no permiten de que haya grandes acuerdos, no tenemos. Y ese es un fallo importante de las democracias hoy. Eso nos convierte, es decir, en que la ciudad inteligente, la ciudad inteligente es una pieza más dentro de nuestro día a día. El día a día no lo han metido, es decir, yo hoy estoy en Madrid y mi día a día lo han determinado mucho más los innovadores de Silicon Valley que los administradores de la ciudad. Es decir, estamos ahí a medias. Lo que pasa es que si cada uno de un momento reflexiona, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones que uso más a menudo? A ver, sin duda utilizará el Android muchísimo, porque hay mucho más usuarios de Android que usuarios de iOS, por ejemplo. Y ya ahí tienes una dependencia de Google que es brutal. Por eso ahora cada vez más nos centramos en la economía de las plataformas, de que son monopolios naturales, de que sí, vale, fenómeno. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Estas plataformas se están convirtiendo, de hecho, en los nuevos gobiernos, ¿no? Es decir, son mucho más poderosos, son mucho más grandes, tienen mucho más recursos y sobre todo, diferencia fundamental,
lo que invierten estas empresas en I+D, nuestros estados nacionales no lo invierten. Es ahí que no podemos competir. Es decir, cuando yo tengo un país que no invierte en tecnología, en ciencia, en innovación, está claro que prácticamente lo que está haciendo este país es decir, mira, se lo dejo en las manos de los que vengan después, que a mí lo único que me interesa es vivir estos años, el momento presente, porque yo estoy hoy en día aquí. No estaré en 50 años, me da igual. Y probablemente en 50 años no esté Europa y se haya convertido en una colonia de no sé, un Estado-nación que se llama Google. No, a ver, sé que estas reflexiones son como apocalípticas, vale, pero ¿por qué las hago? Porque en Europa ahora hemos vuelto a hablar de soberanía tecnológica, ¿no? A ver, que el Reglamento General de Protección de Datos se ha vivido también como una forma de retomar esa soberanía, es decir, el control sobre mis datos, el tema de la interoperabilidad, el tema de que yo me pueda llevar mis datos de un operador a otro. ¿Eso qué significa? De que, ¿qué queremos? Volver a empoderarnos, pero por eso hablaba yo anteriormente de la paradoja de la privacidad. Es decir, el usuario tiene primero que empezar a vivir y a concebir los datos como dinero y decir, yo aquí en mis datos tengo algo importante, algo que necesito, que digo, vale, hoy en día es fenomenal, ¿no? Tengo servicios gratis porque los pagan los que quieren poner publicidad y yo mientras tanto estoy aprovechando de muchas cosas que si la tuviera que pagar yo me costaría mucho dinero. Pues entonces este modelo fenomenal. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para irnos a otro modelo? A ver, yo te digo, sobre ciudades inteligentes. La ciudad inteligente, cuando se plantea, no cambia los problemas de la ciudad inteligente. Es decir, normalmente las frases, por ejemplo, lo de Toronto empieza con Toronto cada vez es más grande, es una ciudad metropolitana enorme, donde todo el mundo quiere venir a trabajar porque hay muchas oportunidades, hay cultura y lo demás, vale, fenómeno. ¿Y qué tal si la ciudad inteligente fuera el fin de la ciudad? Es decir, ¿qué tal si verdaderamente, ¿no? Que si fuéramos capaces de imaginar, de salirnos del patrón, imaginar, ¿no? Y decir, voy a llenar la España vacía porque ahora tengo el 5G y puedo teletrabajar desde donde sea. Pues probablemente sea, entonces, ¿cómo lo llamaríamos? No sé, lo llamarían de otra forma, sin duda sería inteligente y probablemente dejaríamos de utilizar la palabra inteligente, que ya sabéis que tiene mucho empuje comercial. Muchas gracias. La verdad es que me darían ganas de entrar en un diálogo ahora mismo contigo por la cantidad de ideas que has puesto aquí ahora encima de la mesa en un segundo. Pero voy a continuar con las preguntas porque es mi obligación. Y en relación a precisamente algo de lo que has comentado, el empoderamiento del ciudadano, el control del ciudadano. El concepto de ciudad inteligente, ¿dónde se detiene? ¿Se detiene en la puerta de mi casa o va a entrar dentro de mi casa? Y lo hacen en referencia, por ejemplo, a elementos que ya tienen el apellido inteligente, como son los contadores inteligentes, que realmente ya están entrando dentro de lo que es mi esfera privada, obteniendo información sobre mis hábitos y mis comportamientos. Hay una tendencia ahí a que esos hábitos domésticos entren dentro del concepto de gestión de ciudad inteligente. A ver, este es el desafío del Big Data. Es decir, si la lógica misma, ¿no? Si todo el sueño Big Data es tener cada vez más datos en todos los formatos que quiera y que se vayan actualizando, ¿no? Al segundo, es decir, cada vez más, esto es no parar. Es decir, ¿por qué tendría que detenerme? Yo me acuerdo cuando durante la época en la que hubo todo el debate sobre la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, que eso costó muchísimo, ¿no? Que yo siempre siempre lo cuento en mis charlas, ¿no? Lo que costó y que si no hubiera llegado Snowden no hubiéramos tenido reglamento, ¿no? Es decir, de cómo a veces hay que dar golpes muy fuertes, ¿no? Para que nos despertemos, ¿no? Para que digamos, oh, esto es importante. Sí,
A ver, en ese entonces me acuerdo de que Víctor Mayer-Stromberg, no me acuerdo su apellido tan complejo, decía de que en el nuevo reglamento había que quitar purpose limitation, es decir, la limitación del fin, ¿ok? Es decir, que cuando iba a tener yo un tratamiento de datos, en la nueva época digital no podía yo centrarme en una finalidad, ¿no? Era un principio que tenía que quitar porque era un principio de que era difícil, con el que era difícil cumplir, ¿no? Sin embargo, ahí hubo varios actores que lucharon en contra de esta idea y por suerte ganaron. Hoy en día seguimos teniendo esa idea de finalidad. Es decir, yo cuando anteriormente la directora hablaba de la minimización, de la finalidad, a ver, en un contexto Big Data, ¿cómo lo hago? Es decir, y esto yo creo que los encargados de protección de datos se enfrentan a estos desafíos todos los días, porque yo lo he vivido desde varias organizaciones, hay un trade-off, es decir, hay como una... a veces hay conflictos entre lo que es lo que le interesa a la empresa, lo que le interesa, ¿no? Lo que quiere alcanzar la entidad, también la administración pública, ¿no? O cuando hablamos de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, por ejemplo, ¿no? Es normal que ellos quieran vigilar, ellos están para vigilar. Y está claro que hay una relación conflictiva entre vigilancia y privacidad. Entonces, ¿cómo manejo, no? Y por eso creo que el tema de la proporcionalidad, de la necesidad, es decir, es ahí donde está, yo creo, la verdadera fuerza del sistema que tenemos. Porque lo que necesitamos son personas concretas que se estén enfrentando a proyectos concretos, que se sienten codo a codo, ¿no? Y que tengan la capacidad de hablar. Y entonces encontrar eso, cuando tú decías, se para en la puerta de mi casa, ahí habrá ingenieros, expertos de protección de datos, ¿no? El cliente, es decir, ahí tenemos varios actores que sin duda tendrán que hacer una evaluación de impacto, supongo yo, ¿no? Y espero que alguien le haya enseñado que fundamentalmente una evaluación de impacto es un momento en el que estemos reflexionando sobre estas cuestiones. Y termino con un tema que es fundamental, la confianza. Es decir, cuando hablamos de ciudades inteligentes, estamos hablando de la relación de confianza que hay entre la administración pública y el ciudadano. Y normalmente estamos tratando los datos, la legalidad, ¿no? Es decir, la lícita del tratamiento viene del hecho de ser una administración pública, es decir, estoy en el ejercicio de mis funciones y por eso, ¿no? Como te tengo que dar servicios, he decidido que te doy servicio de esta forma, ¿vale? Cuidado con la transparencia, es decir, si yo, por ejemplo, ayuntamiento, quiero mejorar el uso que hagan los ciudadanos de mis recursos energéticos y por eso quiera acceder a los datos de los contadores inteligentes que tú tengas en tu caso y por eso haga un partenariado, ¿no? Con la empresa eléctrica, ¿no? Pues fenomenal. Lo que pasa es que esto me lo tendrás que contar. Es decir, todo esto no solo me lo tendrás que contar, me tendrás que involucrar. Yo mencioné al principio de la presentación el proyecto de Toronto, simplemente porque si os metéis en esa página web podéis ver una descripción del proceso participativo que llevaron a cabo para poder tomar en cuenta la perspectiva, las ideas, las necesidades, las inquietudes de de los habitantes de la ciudad. Porque al fin y al cabo es un diseño de un espacio compartido. Y claro, a ver, podemos decidir de que no tenemos ningún inconveniente. Lo que pasa es que, claro, si yo comparto datos contigo, es porque confío en ti. Confío que tú con esto harás lo mejor para mí. Y esa confianza no la podemos dar por sentada. Esta confianza hay que hacer una evaluación y decir sí. Y para eso necesitamos los investigadores, para eso, porque te digo, hoy en día hay un vacío. Hoy en día tenemos los mismos, las personas que, por ejemplo, se dedican a hacer investigación en ciberseguridad, tienen muchísimos problemas, porque las empresas se protegen. Es decir, hoy en día nos falta mucha información porque no te puedes meter ahí a hackear un sistema, a romper un sistema, porque vas en contra
de lo que la ley establece como derecho de propiedad intelectual, ¿entiendes? Y nos falta un marco regulatorio o también o reforzar las agencias que tenemos, ¿no? Para poder tener esa capacidad de decir, mira, en principio yo confío y sin embargo quiero ver. Pues en relación a lo que estás comentando, porque has estado hablando precisamente de conceptos muy importantes sobre accountability, transparencia, has estado hablando precisamente de un elemento muy importante precisamente para garantizar que el tratamiento también realmente va a funcionar, que es la confianza, porque si ya no hay confianza, difícilmente ese tratamiento se va a ejecutar cumpliendo con ese objetivo que tiene. Y también has comentado pues, un caso de éxito en relación precisamente al tratamiento de datos personales, que es el de la ciudad de Toronto, en donde incluso nos has comentado que has hecho la evaluación de impacto ahí. Lo que nos preguntamos es, ese caso de éxito, ese caso de la ciudad de Toronto, ¿es un caso aislado o en general es que se tienen en cuenta estos principios, en particular los principios de RGPD en los proyectos de IoT? Sobre todo cuando estamos implementándolos en España o los principios de protección de datos en general en Iberoamérica. Hay más casos de éxito donde precisamente los gestores públicos puedan ir allí a ver cómo se ha hecho, extraer las mejores prácticas y también las lecciones aprendidas. A ver, yo te digo, Toronto es más bien en la intención un caso de éxito. Es decir, porque claro, yo he vivido más el área crítica. Es decir, muchas veces haces las cosas bien, porque yo digo siempre tienes una suegra detrás que está mirando cómo vas haciendo las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? De que el principio de accountability se funda en que hay una repartición de poderes. Es decir, ¿por qué la Agencia de Protección de Datos es una agencia independiente? Porque lo que queremos es que no haya conflictos de interés y que pueda operar de la forma más libre posible para poder proteger a los ciudadanos y para poder proteger los derechos, ¿no?, fundamentales, como el derecho a la protección de los datos de los ciudadanos. Fenomenal. Cuando te hablo de la participación, en Barcelona, por ejemplo, en el proyecto Candice, entrevistamos a distintas personas del Ayuntamiento de Barcelona y ellos nos hablaban de que cuando te enfrentas a un desarrollo Smart City, muchas veces es porque te llega alguien de una empresa proponiéndote algo. Y su consejo, por ejemplo, era, basado en la experiencia, lo que necesitas es hablar con las personas que llevan muchos años llevando ese servicio, hablar con ellos primero y entender qué es lo que le ayudaría. Cuando hablamos anteriormente de la finalidad, ¿no?, de la proporcionalidad, hay que distinguir, por eso te digo, hay que distinguir lo que es yo he empezado hablando de la imaginación, ¿no?, alrededor que hay, ¿no?, los sueños que hay alrededor de la ciudad inteligente. Tenemos que irnos al campo, además porque todo esto es muy físico, es decir, estamos hablando, normalmente en esta área trabajan geógrafos humanos, es decir, y lo que hacen ellos son muchos estudios de caso, que van ahí, que van viendo las dinámicas por las calles de lo que pasa. Porque en mi experiencia, los testigos que he escuchado yo, luego la gente lo que te cuenta es, cuando tú el sistema lo despliegas, es decir, cuando tú te vas por ejemplo, al sistema de parking, ¿no?, que te dice si hay aparcamiento o no hay, luego descubres que no te sirve, es decir, que no funciona. Es decir, la mayoría de estos proyectos no se caen por el tema de la privacidad, es decir, no llegan a ese nivel de sofisticación. Se caen antes porque no funcionan. Y hay muchos de estos proyectos que en realidad no le hace falta el dato personal, ¿no? Era lo que contaba al principio, ¿no? Para recolectar basura no me hace falta, con los datos del ayuntamiento me sobra, tengo información de sobra. Lo que sí, probablemente pueda hablar con alguien para ver si puedo mejorar más.
estos datos para conocer más las costumbres, ¿no? Y entonces así entender mejor por qué de golpe determinados días de la semana me encuentro con un montón de basura y otros días no tengo nada. Pero es otro tipo de colaboración, ¿no? Lo que digo es, si lo que queremos es que todo esto sirva a los ciudadanos, hay que hablar con los ciudadanos. Es decir, no podemos asumir que conozcamos sus necesidades, sus problemas, sus percepciones. Te pasa esto con cómo perciben la privacidad, la que Eric Schmidt, el CEO de Google, llamaba the creepy line, ¿no? Él una vez en una entrevista dijo, mira, Google, todos los servicios que va experimentando, que va proponiendo, se mueve en una línea que es la línea entre un consumidor contento y uno que se siente mal, que le fastidia, que se siente incómodo. Y nos vamos moviendo y vamos testeando qué es. Y cuando se habla de la paradoja de la privacidad, son estudios que permitan entender dónde está, qué es lo que me parece que está bien y bajo qué condiciones, y qué es lo que no te pases de ahí. No, eso no lo hagas. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que el tiempo se nos ha pasado volando. Tengo aquí otras preguntas que tendría pendiente, pues en relación precisamente a conceptos que ha dicho de resiliencia, no solo a nivel de Estado, resiliencia a nivel personal, pero ya hemos consumido nuestro tiempo. Echo de menos a Kiamar para que cierre esta sesión y en cambio le voy a dar primero mi felicitación personal a Sara por esta exposición y luego la palabra a don Miguel Ángel para que concluya este webinar. Bueno, muchas gracias Luis, de verdad, además porque el debate, como siempre, ha sido animado, que es una parte fundamental de estos webinarios y por desgracia el tiempo, como dices, se echa encima y hay que entender, que tenemos que cortar. Se va a grabar, se va a ver, con lo cual, como digo, aquellos que no han podido ver en directo, que sé que hay unos cuantos que me lo han comunicado, bueno, pues lo pueden ver tranquilamente y tienen la oportunidad, como digo, de entrar más en detalle sobre este tema. Yo nada más que agradecer a Sara de verdad la intervención que ha tenido, que no ha desmerecido nada lo que ha sido todo el nivel de todo el ciclo completo. Yo no te conocía, pero la verdad que ha sido, y sobre todo una cosa que yo siempre valoro en estos eventos, en estas charlas, casi que son, hablando de una forma muy cercana, es el esfuerzo por la claridad y por exponer las cosas dentro de la dificultad que tienen y sobre todo para gente que no estamos familiarizados con la tecnología, pues además de la privacidad, que también tiene su aquel, pues se agradece esa claridad y ese esfuerzo, como digo, por entrar en los temas con esa, como digo, hacerlo lo más accesible posible, ¿no? Pues nada más, darte las gracias, de verdad, Sara, y a todos los que han podido estar con nosotros en este rato, en esta hora y media, y nada, y desearte que todo te vaya bien, y seguiremos, ya lo sabes, aquí como decimos siempre, y además es verdad, porque las anteriores lo pueden acreditar, nos intentamos aprovecharnos de ella en el buen sentido de sus conocimientos y como digo, que sirvan a la agencia pues para estar al día, que obviamente tenemos los medios que tenemos y aunque los tuviéramos, pues lógicamente tenemos que contar con personas del talento y de los conocimientos, de la experiencia que tenéis todos vosotros para hacer crecer a la agencia y sobre todo para estar al día, porque esto va muy rápido y el que no se está al día se queda fuera del mercado inmediatamente. Así que muchas gracias de nuevo, Sara, a todos. Gracias. Muchas gracias, adiós.